buenas, yo soy Leto y bienvenidos a un nuevo episodio de La Senda del Romano. En este caso vamos a hablar sobre menores. Los casos con menores, si bien son menos, la verdad es que nos lo vamos a encontrar igualmente bastante a menudo, por lo que considero útil pues dar una serie de indicaciones para saber cómo tenemos que actuar. Los menores ya veréis que tienen una serie de particularidades que hay que tener en cuenta durante la instrucción, así que vamos a hacer una diferenciación entre víctimas y autores, ya que vamos a tener los dos casos, obviamente, y saber más o menos pues cómo ir actuando. Una vez que hayamos cogido los aspectos principales o las ideas, ya nos daremos cuenta que realmente no es tan difícil. Guardando un poquito las formas y teniendo en cuenta una serie de conceptos, se puede instruir más o menos bastante bien y sin problemas. Y es que es un caso que se nos va a dar, o sea, el tema de menores víctimas como autores, pues aparecen. Y lo suyo es saber hacerlo bien desde el primer momento. Así que con todo esto, empezamos. Menores. Bueno, pues vamos a separar esto en dos grandes bloques. Por un lado las víctimas y por otro lado los autores, ya que cada uno pues tiene sus pequeñas particularidades. Voy a empezar con las víctimas y lo primero que voy a comentar es que lo que tenemos que evitar en todo momento es la doble victimización. De tal forma que el menor ha sufrido un hecho grave, un hecho delictivo, un hecho traumático, algunas veces pueden ser bastante serios, y lo que hay que evitar pues es que tengan que estar repitiéndolo constantemente a un montón de personas diferentes. Lo ideal sería que solamente tuviera que comentarlo una vez, o bueno, declararlo una vez en dependencias policiales y una segunda vez para ratificación en el juzgado, y ya está. Y no hablar con nadie más. ¿Por qué? Porque algunos casos son realmente bastante serios y bastante graves. Hay un montón de protocolos, o sea, cada comisaría, cada comandancia y demás, cada provincia tiene los suyos. No sé realmente, tendréis que preguntar para ver exactamente cómo tenéis que hacerlo, pero yo voy a dar una serie de recomendaciones más o menos generales que os debería de valer para orientarnos. Igualmente, con el tema de menores, también influye mucho la edad. No es que haya un equipo general para menores y si no para mayores, no, es que hasta incluso dentro de menores hay una serie de niveles según la edad que tengan. No es lo mismo una persona de 16 años que una de 6. Hay equipos, de hecho, hay equipos especializados incluso para esos bebés prácticamente de 4 y 6 años o que realmente tengan disminuciones psíquicas, o sea, una persona que sufre un retraso grave. Pues hay equipos que se van a encargar de eso, pero cada comandancia o cada comisaría o cada provincia y demás pues va a tener sus propios protocolos y os irá explicando pues cómo tenéis que andar actuando. Así como recomendación genérica, pues lo suyo es que cuando vengan a denunciar un hecho, primero nos enteremos a grandes rasgos de qué es lo que ha pasado, que te expliquen por encima. Según lo que haya ocurrido, pues ya se encargará un equipo u otro y ya sin entrar en detalle nosotros, ¿de acuerdo? Y ya los detalles los andará explicando el equipo. Que también puede pasar que en ese momento el equipo pues no pueda venir a atenderlos. Pues imagínate, te viene una persona que ha sufrido una agresión, que la han pegado a un menor, ¿vale? Que tiene una herida, que tiene algo grave, y en ese momento pues el equipo policía judicial está con un fallecido por un homicidio, entonces no puede venir en ese momento. Y a la persona le vas a decir, oye, vete para casa y ya te llamaremos, ¿no? Porque a lo mejor requiere encima que tengamos una detención, porque tenemos a la otra parte. Bueno, la opción más segura siempre en estos casos, porque no lo puede tener el equipo especializado, porque no se va a hacer cargo, va a ser coger la declaración al padre. Bueno, al padre o a la madre, me da lo mismo. A uno de los progenitores, sin el menor delante, y entonces él que te explique qué es lo que ha ocurrido, es lo que le ha contado su hijo, al menor lo dejamos en la sala de espera, y te va explicando lo que ha pasado. Entonces, con esa denuncia, como va en representación realmente del menor, es perfectamente válida. Y posteriormente, si tenemos que andar afinando más, ya se encargará el equipo especializado de quedará con el menor y hablará con él tranquilamente. Pero nosotros ya, con la declaración al padre,
Tenemos ya todo, o sea, tenemos ya la justificación necesaria o la denuncia, la carga de la prueba, por así decirlo, para poder andar funcionando sin problemas. De hecho, es una opción bastante viable y no hay ninguna pega con eso. Luego hay otra serie de factores más. Con la última modificación de la ley, si mal no recuerdo, un menor de 16 años, bueno, un menor mayor de 16 años ya puede presentar denuncias sin un progenitor, aunque no es conveniente. Cuando venga a denunciar, oye, que venga uno de los padres y fuera. O hasta incluso si le cogiéramos la denuncia, los padres luego había que comunicárselo. Pero lo suyo es que como todavía son 16 años, la verdad, o 17, que habrá gente más o menos madura, pero lo suyo es que venga uno de los padres, que no cuesta nada, y le cogemos la declaración delante del padre y fuera. No hay ninguna pega. Pues imagínate que te han robado el móvil, ¿vale? Te han pegado un tirón del móvil o lo has perdido o te ha pegado alguien, pues todo eso lo podemos hacer, pero cosas que no sean graves, pues que venga uno de los padres y fuera. Luego también tenemos otro supuesto, que es que el menor quiera denunciar a los padres, también por maltrato, que eso me ha pasado también unas cuantas veces. Bueno, pues aquí la declaración la va a coger el equipo especializado, pero no es necesario que haya, bueno, lo suyo es que haya siempre un familiar delante, ¿de acuerdo? O sea, si nos podemos conseguir a alguien, pues un primo, un tío, alguien mayor de edad, se hace, pero que no. Yo ya también he visto casos que directamente el equipo coge, habla primero con el menor, establece si realmente tiene una madurez necesaria y le coge declaración. Yo lo he visto hasta con chavales de 13 años que han querido denunciar a sus padres, se le coge declaración al menor tranquilamente, él solo, y con eso sobra. Y los padres los hemos detenido, los hemos metido en el calabozo, porque la verdad es que han sido cosas bastante graves. O sea, llegado a ese punto también se puede hacer. Igualmente, si no, a través del juzgado, pues no. Pero bueno, lo del juzgado vamos a dejarlo aparte. Nosotros, nuestra primera actuación. Y un menor, en estos casos, ¿vale? Y también lo digo, o sea, un menor de 13 años que está sufriendo una agresión por parte de sus padres, que se venga y lo denuncie, que no tenga ningún miedo, que nosotros vamos a actuar. Nosotros somos lo bueno, estamos aquí para ayudar. Entonces hay diferentes opciones, aunque lo recomendable es siempre tener a uno de los progenitores delante, puede darse el caso de que no. Así que, bueno, opciones os doy. Bueno, y si ya tenemos que andar cogiendo manifestaciones, pues una serie de recomendaciones. Lo primero, como curiosidad, que resulta que un menor no se le pregunta, se le explora. O sea, no es preguntado por qué diga tal, sino explorado el menor para que diga lo que tal. Una chorrada, pero hay que hacerlo así, ¿de acuerdo? Es como son las normas. Otra cosa, las preguntas claras y sencillas. Y hay que dejar que el menor se exprese en su propio lenguaje. No hay que andar cogiendo, corrigiéndole, ni hacer preguntas demasiado enrevesadas, ni utilizar lenguaje técnico. Tampoco hay que tratarlos como si fueran idiotas, ¿de acuerdo? O sea, que los niños no son tontos, pero que lo expliquen ellos con sus palabras qué es lo que le ha ocurrido. Y sin prisa, que lo vaya soltando y demás. Hay muchos que le va a dar mucha vergüenza contarte lo que ha ocurrido, o les da miedo, o temen represalias, porque son unos chivatos. No, pues resulta que nada de eso. Hay que coger y explicárselo y dejárselo al menor claro, ¿de acuerdo? Que lo que ha pasado ha estado mal y nosotros vamos a intentar buscar una solución. Y que nos tiene que contar realmente lo que ha pasado con calma, sin forzarle. Y más o menos pues te va soltando qué es lo que ha ido ocurriendo. También, como he dicho, nos vamos a encontrar casos de menores que han sufrido agresiones por parte de sus padres. Es complicado todo esto, ¿eh? O sea, que un menor denuncie a sus padres le va a dar muchísimo miedo, porque ahora qué hago, dónde me quedo, la habré hecho mal, te puede pasar 20.000 cosas. Y hay que recordar que se puede seguir acogiendo a su derecho conforme al artículo 416, donde declarar en contra de sus padres. Aunque las lesiones o las agresiones menores se pueden ser de oficio, pero que el menor, si quiere, no tiene por qué declarar. Y también no para encontrar o que también tenga que declarar porque ha sido testigo de una agresión de su padre a su madre y el menor no quiera contarlo, bueno, pero está en su derecho, que eso también va a pasar bastante. O también nos puede ocurrir que no sea el menor, sino que sea un familiar del menor el que denuncie. Por ejemplo, un caso que tuve de la tía de una niña que la tenía en casa, se la había quedado ese fin de semana y cuando fue a bañarla, pues encontró que la niña tenía unos moratones por el cuerpo tremendos, unas palizas que le pegaba a la madre, pero salvaje. No sé si llegó hasta incluso una fisura en una costilla o algo así, si mal no recuerdo. Y entonces vino directamente la tía, denunció y tuvimos a su
hermana, o sea, pero vamos, directamente sin pasar por casilla de salida. Unas palizas tremendas, ¿eh? Y no os penséis que era una mala familia o algo así, no estamos hablando de gente, una familia de clase media, con estudios superiores, acomodada y demás, y pues la madre alcohólica, pero tenía un buen trabajo, pero sufría episodios de alcoholismo y demás, y cuando se ponía, pues a la niña le pegó unas palizas de narices. Bueno, pues en este caso, la niña 5 años no puede declarar, porque son 5 años, y simplemente con la manifestación de la tía, pues detuvimos a la madre y punto, y no hay más que hacerlo. Es otra opción que se os va a dar, ¿de acuerdo? Vale. Y con el tema de menores, ¿dónde hay que enviar las cosas de menores? Porque aquí estamos pensando que el tema de fiscalía. Pues no. A ver, la competencia de quién se va a hacer cargo del menor, a nivel judicial estoy hablando, lo determina el autor. O sea, la edad del autor, de tal forma que una víctima menor de edad que con un agresor mayor de edad, eso va al juzgado de instrucción. Porque aunque la víctima sea menor, ¿vale? Pero es el autor. Entonces el autor es mayor, eso va a instrucción, a juzgado de instrucción normal y corriente. Que resulta que la víctima es mayor de edad y el autor es menor, pues entonces va a ir a Fiscalía de Menores, porque Fiscalía se va a encargar de hacer la instrucción de menores. No tiene nada que ver lo que es la edad de la persona mayor. Otra cosa también es que nosotros podamos dar cuenta a Fiscalía de Menores, pues en caso de menores, en caso de desamparo, ¿de acuerdo? O sea, porque si los padres lo vamos a detener, entonces el menor se queda solo. Vale, en ese caso entraría a Fiscalía, pero por el desamparo del menor, siendo víctima, no por el delito en sí. O sea, el delito siempre lo va a determinar quién se hace cargo, la edad. Si los dos son menores, no hay ningún problema, va a Fiscalía. Pero sí, independientemente de que la víctima sea mayor o menor de edad, ¿de acuerdo? Lo que importa es el autor. Bueno, y no lo había comentado, pero también tenemos una serie de delitos específicos. Uno muy interesante que no vamos a encontrar muy a menudo es el tema del acoso escolar. Vale, pues el acoso escolar, en caso de que se nos dé, lo primero que tienen que hacer los padres es ponerse en contacto con el centro. También hay que tener en cuenta que el acoso escolar solamente es dentro del ámbito escolar, de la zona docente. Todo lo que sea fuera es otro tipo de delito, que pues unas coacciones, es por redes sociales también, otro tipo diferente. Pero bueno, hablamos del acoso escolar puro y duro. Vale. En caso de que ocurra esto, cada provincia tiene su propio protocolo para poder hacerlo, bueno, cada comunidad. Pero hay que comunicárselo al centro. Entonces el centro pues ya activará el protocolo de rigor. Asimismo, también existe la figura del policía tutor. Sobre todo es muy típico en policía local que van a tener un policía asignado para tener contacto directo con los colegios. ¿Ventajas de esto? Que por norma general el policía tutor va a conocer también a todos los chavales, sobre todo a todos los que den algún tipo de problema y demás. Entonces ya nos puede orientar bastante. No es lo mismo que hayan tenido una pelea de una cosa puntual, ¿vale? Pues han cogido, se han pegado por lo que sea, una cosa de carácter leve, que a lo mejor es pues mira, los expulsas o hablas con ellos o les castigas o haces lo que sea, una cosa de carácter leve. Y se puede intentar solucionar. O a lo mejor que resulta que el menor pues resulta que es malo, ¿sabes? Y que se ha dedicado a hacerle la vida imposible a la otra persona durante mucho tiempo. Y entonces ya hay que andar ya mirando el tema penal, porque ya estamos pasando a un nivel superior. Por ejemplo, pues tengo conocidos, tengo casos en los que ha venido a lo mejor el padre a denunciar. El último que tuve, pues a su hijo le habían pegado varias veces, pero pegado, que le habían tirado por las escaleras, le habían partido el brazo. Volvió a la semana siguiente al colegio con el brazo escayolado, le partieron la escayola. O sea, esto no es una cosa que se pueda solucionar con una charla o con una expulsión o con un castigo. Estamos hablando de que esto ya va a nivel penal, ¿de acuerdo? Porque son cosas bastante graves. Bueno, pues esto con el policía tutor pues también nos podemos andar apoyando en ello y podemos tener más o menos una idea de qué es lo que nos estamos encontrando. Otros supuestos que también nos vamos a encontrar es el tema de delitos contra la libertad sexual de los menores. Bueno, pues en vez de explicar nada aquí, el siguiente programa lo voy a hacer exclusivo de delitos contra la libertad sexual. Y ahí se explico todo lo que hay que hacer, ya sean mayores o menores, porque más o menos es bastante similar. Y no ando explicando las cosas dos veces. Y los delitos sexuales es otro campo que tenemos que andar también mirando con mucho detenimiento. The stage smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood, squirt, stuff, shirt like me on a tree. After I count down 3 rounds in hell, I'll be in good company.
Y después de hablar de víctimas, ahora vamos a hablar sobre los autores. En este caso, la primera duda que nos va a surgir es, ¿se puede tener un menor? Sí, por supuesto. La ley que lo regula, que en este caso es la 5/2000, pero bueno, todo esto puede ir cambiando, se pueden ir haciendo modificaciones, establece que los menores son responsables penalmente, siendo mayores de 14 años y menores de 18. Esto significa que un menor de 13 años, por ejemplo, aunque haya cometido un hecho delictivo, no es responsable de nada de lo que hago, ¿vale? Es inimputable. Tal forma que no tiene responsabilidad penal, pero sí va a tener responsabilidad civil. Luego, lo que son los tramos, la misma ley pues te establece que hay dos separaciones, ¿vale? O sea, 14 y 15 años y luego 16 y 17. También las penas van variando. Hay que tener en cuenta que los delitos son los del Código Penal. O sea, un robo es un robo, un homicidio es un homicidio, unos daños son unos daños, una estafa es una estafa, pero las penas se van a adecuar a la ley del menor, no al Código Penal. Los delitos son del Código Penal, pero las penas, la de la ley del menor. Y, sobre todo aquí, pues se establece solo dos rangos, entre 14 y 15 años, si mal no recuerdo, la pena máxima son 5 años. Y si nos vamos a 16-17, pues ya puede ser una pena de hasta 8 años máximo. Más luego, aparte, las penas subsidiarias, bueno, o complementarias que puede haber y demás, que todo eso también lo contempla la ley. Igualmente, la ley es un poquito característica, porque, a ver, aquí la idea es que si un menor ha cometido un delito, ¿de acuerdo? Y todavía es menor, pues lo que se tiene que hacer es intentar corregir esto para que esa persona no sea un delincuente, ¿de acuerdo? O sea, no significa que porque haya cometido un delito con 14 15 años ya su vida esté condenada y vaya a ser un delincuente toda su vida. O sea, se puede intentar corregir ese hecho puntual, por lo cual la ley faculta a los jueces a bastantes cosas, hasta incluso puede llegar a reducir pena o condonar la pena o meter servicios o meter un montón de cosas más. Ya habéis visto por las noticias, pues algún juez como el de Calatayud que de vez en cuando pues pone algún tipo de condena imaginativa que es diferente. ¿Por qué? Porque lo que está pensado es eso, o sea, con 14, 15, 16 años, aunque hayas hecho alguna pifia gorda, la idea es coger y rescatar a esa persona y que se enderece. Por esa razón también, cuando se cumplen los 18, se borran, o sea, tus antecedentes, bueno, no es que se borran, es que dejan de computar, o sea, lo que hayas hecho con menos de 18 años, eso ya siendo mayor de edad, no te computa como antecedentes. Y en teoría es un borrón y cuenta nueva. Eso de la ley viene más o menos bien especificado y te vienen todos los pasos y todo lo que puede hacer. Es interesante, al menos lo que es leérselo, pero para que os hagáis una idea es más o menos lo que os he contado, ¿de acuerdo? O sea, los jueces pues tienen la atribución de poder coger y en cualquier momento pues pueden modificar o cancelar la pena o cambiarla y demás, todo atendiendo al beneficio del menor. Y hablando del procedimiento, vamos a explicar qué es lo que cambia. Lo primero, tiene que estar un familiar delante. Lo suyo es que estén los padres, pero si no pueden estar, pues mira, nos buscamos al abuelo, al primo, al tío, a lo que quieras. Un familiar, el que sea. Recomendable a los padres, pero si no, cualquier familiar, ¿vale? Y va a estar presente durante todas las diligencias policiales que vamos a hacer y también va a firmar en todas, ¿de acuerdo? Como un medio de garantía. Luego, las detenciones de menores, vale, pues estas se reducen a 24 horas, no son 72, como es una detención normal. ¿Por qué? Porque en este caso la instrucción la hace Fiscalía de Menores. Es una garantía, ¿vale?, de hacer una instrucción más compleja, entonces pues ya se encarga Fiscalía. Nosotros hacemos la detención con primera lectura de derechos, hacemos la diligencia si lo que haya que hacer, pero antes de 24 horas el encargado del menor va a ser Fiscalía de Menores, que luego esto ya tienen otras 48 horas para pasarlo al juez de menores. O sea, en total serían 72 horas, que ya sabéis que no se cumplen. O sea, es raro tener una persona 72 horas detenida, sea por lo que sea, no ser que hayas pedido una cosa, hayas pedido alguna entrada o haya que hacer muchas cosas. Pero bueno, son los plazos que tienen. Tú, por no imaginar, lo pasas a Fiscalía de Menores y Fiscalía de Menores pues ya directamente al juzgado de menores. Y es por eso, por una doble garantía. El juzgado el Fiscalía de Menores hay una por comunidad autónoma, ¿de acuerdo? O sea, no pasa como Fiscalía, por ejemplo, con los juzgados que va por partidos judiciales. Por ejemplo, aquí en Madrid, que hay un porrón de partidos judiciales, pues contiene su Fiscalía, ¿vale? Pues no, de menores es una. Suele estar hasta arriba, también, como comprenderéis, porque encima las causas de menores, pues también tiene su complejidad y al haber solamente una, pues se centraliza ahí todo. Por no imaginar, tú cuando tienes al menor, pues automáticamente comunicación a Fiscalía, que es la autoridad que va a ser competente. No es necesario que lo hagas a juez de instrucción, ya que no tiene nada que ver. El juzgado de instrucción solamente va a ser competente con detención de menores cuando solicite un habeas corpus. Entonces sí, para el habeas corpus, tú lo comunicas al juzgado de instrucción de tu partido judicial y asimismo das cuenta a Fiscalía de Menores, ¿de acuerdo?
Pero el habeas corpus es eso, el juzgado de instrucción. Luego, para detención normal, pues tú lo pasas a fiscalía, bueno, lo comunicas a fiscalía, por norma general te suelen decir que les envíe las diligencias, que les envíen lo que tengas y demás, y posteriormente el fiscal decide si lo pasamos a fiscalía de menores o si lo ponemos en libertad nosotros en dependencias, con obligación de comparecer cuando ellos digan. Eso ya, pues según lo que diga fiscalía, que es quien va a instruir, se hace cargo y punto, no hay más historia. Y entonces ya, si te dicen que lo pongas en libertad, pues lo pones en libertad, ¿sabes? En libertad con indicios, y ya lo remites por conducto reglamentario a Fiscalía de Menores. No hay más historia. ¿Qué dicen para allí? Pues vale, ellos también tienen su zona de custodia, por lo cual tú coges, llegas, lo entregas, de Estado y fuera. Y ya continúan. Luego, el tema de los derechos. Los derechos son exactamente los mismos que tiene un mayor de edad, ¿de acuerdo? O sea, lo del código, lo de la ley de enjuiciamiento que viene el 520, el tema de no declarar contra sí mismo, guardar silencio, designar a un abogado, hacer una llamada, comunicar la detención, ser asistido por intérprete, el médico, el tema del habeas corpus, derechos esenciales, todo eso, todo lo que es detención. Pero aparte tiene una serie de derechos complementarios, que son, y los leo: ser informado por el juez, el Ministerio Fiscal o agente de policía de los derechos que le asisten, designar abogado que le defienda o que le sea designado de oficio y entrevistarse reservadamente con él, incluso antes de prestar declaración. Esto viene porque anteriormente los detenidos no tenían derecho a una entrevista antes con el abogado de la toma de manifestación. Era después, pues los menores en ese momento pues tenían antes y después si querían. Eso se cambia, ahora mismo lo tiene todo el mundo, pero como la ley es más antigua, pues te sigue apareciendo esto. Intervenir en las diligencias que se practiquen durante la investigación preliminar y el proceso judicial, le proponer y solicitar respectivamente la práctica de diligencias, ser oído por el juez o tribunal antes de adoptar cualquier resolución que le conceda personalmente, la asistencia afectiva y psicológica en cualquier estado y grado del procedimiento con la presencia de los padres o de la persona que indique el menor, si el juez de menores autoriza su presencia, la asistencia de los equipos del servicio técnico adscrito al juzgado de menores, y que el expediente pues será notificado al menor en el momento de su incoación, salvo lo dispuesto en el artículo 24, que eso es el tema del secreto de sumario, en caso de que se decrete pues un sumario secreto sobre las actuaciones. Entonces, bueno, hay otro procedimiento diferente, pero los derechos son más o menos los mismos con este añadido. Si fuera investigado y no detenido, pues el tema de la llamada, por ejemplo, o el tema de ir al médico y tal, pues no compete porque no está con privación de libertad. Pero es esto, son los mismos derechos que los de un mayor, pero con ese pequeño añadido. Y siempre con el padre y con el abogado delante. Luego, una vez que está detenido, pues cosas ya bastante más o menos lógicas. Lo primero, ¿se puede meter un menor en un calabozo? Sí, se puede. Si es de 14 y 15 años, en la medida de lo posible intentaremos que no, ¿de acuerdo? Si lo podemos dejar en una silla, controlado y que lo estemos viendo y demás, pues se hace. Es que es una persona peligrosa, que es agresiva y demás, pues al calabozo y fuera. Tampoco, aquí lo que prima es la seguridad de todos, tanto la del menor como la nuestra. El calabozo tiene que estar él solo, ¿de acuerdo? Y tiene que poner en la puerta un cartel que ponga calabozo de menores. Ya está, con eso perfectamente habilitado. ¿Se le pueden grietar? También. Dentro de lo posible, pues intentaremos que no, obviamente, sobre todo pues con edades, lo he dicho, de 14, 15 años, sobre todo, el tema de engrietamiento pues lo reduciremos. Pero si hay que hacerlo, porque es una persona agresiva o peligrosa, se hace también sin problemas. El tema de detención, traslado, custodia y demás, y de instrucción, pues igual, siempre que sea posible, lo va a hacer gente de paisano. Y traslado en vehículos de paisano. Pues esto se hace pues para el tema de menoscabar la integridad del menor y que no le vienen un coche de patrulla y demás. Si hay disponibles, pero que te pilla que estás en un pueblo a las 2 de la mañana teniendo un menor, ¿sabes? Y no hay nadie en 20 kilómetros a la redonda, pues llega la patrulla que está con uniforme, lo coge, lo detiene y lo traslada para dependencias, porque no hay más recursos, o sea, no hay otra. O si que resulta que el coche paisano que tenemos que está roto, ¿sabes? Y nadie nos puede dejar ningún otro, pues nos lo llevamos en un coche de patrulla y punto. Intentaremos siempre gente de paisano, vehículos de paisano, no engrietar y no meter en el calabozo. Eso es lo ideal. Pero ya sabemos que lo ideal no suele darse, entonces si hay que meter un calabozo, se mete un calabozo. Si hay que engrietar, hay que engrietar. Y si hay que trasladar en un coche de patrulla, se traslada en un coche de patrulla, un coche rotulado, sin ningún problema. Si tenemos la otra opción, vamos a utilizar siempre la otra opción, el coche de paisano. Pero si no hay, el rotulado. Se pueden hacer con las dos cosas. Todo esto está pensado eso para salvaguardar la imagen del menor, ¿sabes? Y que no se vea con todo el mogollón que está pasando. Pero vamos, suelen ser cosas serias. Si el menor está detenido, es porque ha ocurrido algo grave.
Quitando eso, no hay muchas más cosas. El resto de detención, lo mismo, lo que está pidiendo el menor, que tiene sus derechos, y tenerlo en el calabozo, pues, y poco más. O sea, igual que un detenido normal. Y hablando de detenidos, con menores vamos a separarlos en dos grupos, ¿de acuerdo? O sea, los que cometen delitos normales contra las personas, contra el patrimonio, contra lo que quieras, contra la libertad y demás, ¿de acuerdo? Delitos contra terceros, ¿vale? Eso es por un lado, que eso va a llevar su detención normal y va a tener el procedimiento normal y ya está. Lo que viene Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley del Menor y punto. No tiene más historia. Hacemos la instrucción, detenemos el padre y fuera. Pero luego tenemos el otro grupo, que es lo que es delitos en ámbito familiar. Y resulta que la película cambia bastante. Así que, primero, explicar. Está una cosa que es la circunstancia mixta de parentesco. ¿De acuerdo? Esto es un artículo del Código Penal que lo que hace es que modifica los delitos según lo que haya según la relación que tengan las personas. En este caso, para que os hagáis una idea, bueno, en algunos casos los aumenta y en otros casos los reduce o desaparecen totalmente. Por ejemplo, si yo cojo y le pego un bofetón a mi vecino, ¿vale? Eso pues sería un delito leve de lesiones, porque es mi vecino. Si yo cojo y le pego un bofetón a mi mujer, eso automáticamente es un delito de malos tratos en ámbito familiar. O sea, y aunque sea una lesión leve, lo que le he causado, pero como estamos en ámbito familiar, automáticamente escala a un delito menos grave. Ya deja de ser delito leve. O sea, todo lo que sean delitos contra las personas en ámbito familiar, aunque sean de carácter leve, van a ser ya mínimo menos graves. Dentro de lo que son los delitos, ¿vale? Leve, menos graves y graves. Bueno, pues todo lo que sea ámbito familiar contra las personas ya es delito y conlleva detención y demás, pero sin ningún problema. Pero, a su vez, también hay otra cosa, que es que los delitos contra el patrimonio en ámbito familiar no existen. O sea, tu hijo no te puede robar, o tú no puedes robar a tu mujer, ¿de acuerdo? O sea, es que ha llegado mi hijo y se ha llevado 1000 euros que tenemos en casa. ¿Me ha robado? No. No te ha robado porque no te puede robar porque no están contemplados ese tipo de delitos. No existen. ¿Por qué? Porque el legislador en su día, pues lo hizo pensando que primaba más el poder de reconciliación de una familia y el poder de perdón que lo que es el delito propiamente dicho. Entonces, por eso se entiende que como puede haber un perdón sobre lo que ha ocurrido, ya que es tu familiar, pues entonces no hay delito. Sí hay contra las personas y son más graves, pero contra el patrimonio no hay. Y aparte de esto, hay una cosa que es la excusa absolutoria, creo recordar, ¿vale? Y esto es lo que te dice que contra el patrimonio no hay delito en ámbito familiar. O típico, es que mi hijo ha cogido y se ha llevado mi coche, ¿sabes? Me ha robado el coche. Pues no te lo ha robado, o sea, porque es tu hijo. Y con los hijos, aparte, hay otra cosa añadida, que igualmente para que no existan delitos contra el patrimonio te exigen lo que es que haya convivencia, ¿de acuerdo? Tú vives con una persona y te ha robado un familiar tuyo, no es delito. Si no vivéis juntos, sí. Pero con los hijos, ya os hablo por jurisprudencia, aunque no estés viviendo juntos, sigue sin haber delito. O sea, tu hijo no te puede robar nunca. Sí te puede robar con violencia. Llega y papá, dame 50 euros que me voy a comprar cocaína. Y le mando a tomar por culo y tu hijo, y te pega un gomazo, ¿vale? Pues entonces, eso sí, es un delito contra las personas y ahí sí se podría actuar y detener. Pero si no, o sea, si simplemente es que ha llegado mi hijo y me ha quitado 50 euros para comprar cocaína, entonces no. Eso es un hurto, no es un hurto realmente, no es nada porque se aplica la excusa absolutoria. Y luego, aparte, aunque haya pasado el delito, también importantísimo el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y esto es el derecho que tienes a no declarar en contra de algún familiar. O sea, que resulta que ha habido una agresión, que ha habido lo que sea, y a lo mejor llega el padre o la madre y deciden que no quieren declararlo contra su hijo, que su hijo le haya pegado, pero no quieren declarar. Y pueden hacerlo perfectamente. Entonces, ellos no quieren hacerlo, y punto. Y a lo mejor si lo único que tenemos es la declaración, ¿sabes? Si ha habido una amenaza porque han llamado a los vecinos de que escucho unos gritos, que los gritos realmente es que ha habido una amenaza de que le iba a matar, y cuando tú llegas allí ningún vecino ha escuchado nada y te llega el padre y dije contra mi hijo no quiero declarar, pues automáticamente no hay delito porque no hay ningún testigo ni nada que nos lo esté diciendo. Tendríamos el indicio de la llamada tal vez, pero luego al final no hay manifestación. Fundamental, ¿eh? Igual, los familiares tienen derecho a no declarar en contra de sus parientes, igual que los testigos, o sea, que también pasa muy a menudo. En ámbito familiar, violencia de género, ¿sabes? Que uno de los hijos, que es menor, ha visto cómo ha pasado la situación y no quiere declarar, ¿vale? Yo es que no quiero denunciar ni a mi papá ni a mi mamá.
pues no vas a cogerle manifestación, como comprenderás, porque la persona tiene derecho a negarse a eso, ¿vale? Pues fundamental esto, el tema de que en domicilio cambia bastante el tema de los delitos, y hasta incluso no es necesario que sean personas de clase baja, miserables, sin estudios, sin dinero y sin nada para cometer este tipo de delitos, no, que va. O sea, lo que es a nivel de joder, de violencia familiar, cambia bastante, ¿eh? O sea, no hay un perfil claro de gente tal, ¿no? Te puedes encontrar gente con mucho dinero, gente muy culta, gente con gran conocimiento y demás, y comete delitos exactamente igual. Gente con buena posición, anda, será que no he visto casos de familias de clase media alta que viven bien, tienen buenos chalés, tienen tal, y resulta que los chalés, la casa está llena de cerraduras en todas las puertas y con cámaras. ¿Por qué? Porque el hijo coge, se droga y se dedica a robar en la casa como un loco, ¿vale? Y estamos hablando de gente con cultura, con dinero, con estudios, con buena situación, y están viviendo un verdadero infierno en su casa. O sea que no hay que asociar ese tipo de delitos a un bajo nivel cultural o económico. No tiene nada que ver. Después de estos años lo que he visto es que, pero nada que ver, o sea, pero ni de lejos. Hay gente que es violenta, hay gente que es delincuente y gente que no lo es, y punto. Bueno, y no lo había comentado, pero los menores tienen todo su propio libro o registro, ¿vale? Para los que no seáis policías y no lo sepáis, resulta que cuando se lleva una persona a identificar o se la detiene o tiene algún tipo de actuación, pues una serie de libros, ahora es digital, por cierto, antes era físico, en la cual hay que apuntar pues todo lo que se ha hecho, esta persona cuándo ha entrado, por qué está detenida, el tiempo dónde se la lleva después, qué pasa con ello, todos los pasos con detenido, ¿de acuerdo? Que esto es aparte de las diligencias. Bueno, pues con el tema de menores, los menores tienen sus propios libros, tanto de identificación como de actuación, como de detención. Simplemente pues tener cuidado con eso, no mezclar mayores con menores y poco más. Teniendo un poquito de precaución, no tiene por qué pasar nada. Pero vamos, que van separados. Fundamental. Mirar los libros, ¿de acuerdo? Preguntar dónde están y cuál es el de mayores. Y luego hay uno eso de mayores y luego hay otro de menores detenidos. Y hay también de menores incapaces, identificados y demás. Pues todo eso, tenerlo claro esos libros, dónde están y cómo funcionan con las normas internas, y cada uno va en el suyo. Y por mi parte creo que voy a ir cortando ya, ¿sabes? Porque igual pensaba hacer un podcast de 15 minutos, llevo ya 32 y la verdad es que voy a estar un buen rato más. Pero bueno, espero que con lo que os he explicado os dé unas pequeñas nociones generales de cómo empezar con menores. Sobre todo con el concepto de que a un menor se le puede tener, a un menor se le puede investigar. Los menores, los delitos que están en el ámbito familiar, pues tienen unas consideraciones. Los que estén fuera de ese ámbito familiar tienen otras, y se puede estar con ellos perfectamente, igual que si fuera un mayor, con esas pequeñas salvedades que tiene. Que no os dé miedo, ¿de acuerdo? O sea, lo que tienen son las cosas claras, y en caso de que os venga un problema o cualquier tipo de delito con menores, pues saber cómo actuar para hacerlo lo mejor posible. No es complicado, pero al final es eso, es tener un poquito de pericia. Y quitando el tema de delitos sexuales que con menores, que se lo voy a dejar para el siguiente programa, ¿vale? Para meter el global de delitos sexuales, que también es otra parte importante que no vamos a encontrar, menores víctimas o autores de delitos sexuales, pues bueno. Dando eso, yo con estas pequeñas pautas, más o menos, a nivel de víctimas autores, pues ya podéis enfrentaros o podéis tener una pequeña idea global de cómo empezar a enfrentaros ante unas diligencias con menores, que os vendrán bastantes. De todos modos, cualquier duda, pregunta, consulta y demás, tenéis mi correo, el de lasendadelromano@gmail.com, y ahí no os cortéis, en serio, yo os voy a contestar. Para grabar este programa he utilizado el programa GarageBand, y la música es In Hell I'll Be in Good Company de The Dead South. Para poner esta música me estoy acogiendo a la licencia de iVoox para podcasting que tiene con la SGAE. Esto es lo que tiene leerse los términos y condiciones, que por ahí lo descubrí, muy interesante. Y esto ha sido todo. Yo soy Leto, esto ha sido La Senda del Romano. Ha sido un placer estar con todos vosotros, y la semana que viene volvemos.